Buenas tardes. Antes que nada quiero darle las gracias a la mesa directiva por darme la oportunidad de estar con ustedes en este curso que es muy importante, y también a ustedes por estar aquí, que hoy es Día del Amor y la Amistad y sábado y quincena y todo, pero bueno, voy a tratar de ser breve. Vamos a iniciar, como todos los temas, con el caso clínico. Yo traté de hacerlo muy sencillo, pero durante la plática vamos a ver por qué puse este caso clínico. Y es un adolescente masculino de 11 años de edad, originario y residente del Estado de México, sin antecedentes de importancia para su padecimiento actual, el cual tiene 3 meses de evolución y está caracterizado por astenia, adinamia, artralgias, febrícula, palidez de tegumentos y petequias. La biometría hemática con anemia con hemoglobina de 6.7, hiperleucocitosis de 116,000, blastos del 80% y trombocitopenia de 17,000. La radiografía de tórax con masa mediastinal y el inmunofenotipo con marcadores positivos para CD3 y CD7, además de TDT, hiperoxidasa positivo y translocación 922. De acuerdo a las características clínicas e inmunofenotipo, ¿cuál es el diagnóstico para este paciente? Ya ustedes han estado preparando durante su formación y además en la mañana también vieron leucemias con el maestro, el doctor Rogelio Paredes. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Bueno, pues el diagnóstico es una leucemia aguda linfoblástica de células T. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los factores pronósticos desfavorables en este paciente? La edad y la edad, anemia, hiperleucocitosis, la edad, anemia, hiperleucocitosis y masa mediastinal, edad, anemia, hiperleucocitosis, masa mediastinal e inmunofenotipo, o edad, hiperleucocitosis, masa mediastinal, inmunofenotipo y citogenética. Bueno, pues muy fácil. Ya como les decía, ustedes vieron, y para no redundar y no perder tiempo, no voy a hacer hincapié en cada uno de estos factores pronósticos, pero muy bien. Y ya en relación al tema de trasplante, ¿cuáles de los factores anteriores sería la indicación para considerar trasplante de las células troncales hematopoyéticas en primera remisión? ¿Sería la edad, la hiperleucocitosis, la masa mediastinal e inmunofenotipo o la citogenética? ¿Cuáles ustedes creen que sería el factor adverso más importante en primera remisión? Bueno, pues la mayoría acertó, es justo la citogenética, la translocación 922, y como vamos a ver más adelante en la plática, hay cierta controversia en la actualidad, si solo en primera remisión la translocación 922 es considerada como candidato a trasplante, o solamente que tuviera, por ejemplo, persistencia de enfermedad residual mínima o falla la ventana esteroidea, es otro de los criterios. Y bueno, ustedes saben que el trasplante tiene fundamento en lo que es la hematopoiesis, en el sistema hematopoyético. ¿Y qué es el sistema hematopoyético? Bueno, es un órgano líquido que está formado por una jerarquía de células que tiene la capacidad de regenerar las células, ya sea de origen linfoide o mieloide del organismo. Ya no… La siguiente. Creo que ya se terminó. A ver. Ya no podríamos hablar de la hematopoiesis, pero sí les puedo, es importante recordar que todo el origen, como les decía, del trasplante es en base a la célula totipotencial hematopoyética, porque tiene estas características. Una es la capacidad de autorrenovación, la interacción con el nicho hematopoyético, que el 90% se van a estar dividiendo cada 30 días, y una de las características más importantes es su plasticidad. Recuerden que en la actualidad también tiene muchas utilidades, y por ejemplo en infarto agudo del miocardio, en enfermedades degenerativas como del sistema nervioso, que bueno, ya eso también le han dado utilidad hasta para cremas, que bueno, no hay muchos fundamentos que no debe de ser. Y bueno, ¿cuál es como todo tema, tenemos que empezar con la definición? ¿Qué es un trasplante de células troncales hematopoyéticas? Pues es un grupo de modalidades terapéuticas que está utilizado para regenerar el tejido hematopoyético,
y consiste en la infusión de precursores hematopoyéticos a un receptor que ha sido previamente acondicionado para recibir ese injerto y además constituye una terapéutica útil, en ocasiones la única, para patologías tanto hematológicas como no hematológicas. ¿Y cuál va a ser el objetivo de hacer un trasplante? Pues va a ser justo sustituir la hematopoiesis del paciente porque está parcial o totalmente defectuosa, que es insuficiente o neoplásica, o como en el caso de los tumores sólidos, permite dar un tratamiento antineoplásico en dosis muy elevadas, de tal manera que se pueda destruir la mayor cantidad de logaritmos de tumor, que si no se hace un trasplante originaría una mielosupresión prolongada o definitiva. Y bueno, de la historia es muy importante. La historia, si ustedes se dan cuenta, aquí empieza desde 1891, en donde los médicos administraban vaso de animales a enfermos, por ejemplo, con anemia plástica, con una leucemia. Pero fue hasta la década de los 50, de 1957, cuando el doctor Donald Thomas hizo el primer trasplante en humanos. En la actualidad hay quien dice que no fue el doctor Donald Thomas quien hizo el primer trasplante, sino un doctor Matthew. Sin embargo, bueno, el honor se le ha dado al doctor Thomas, y de tal manera que hasta 10 años después se reportaron los primeros trasplantes exitosos, y fue hasta la década de los 70 cuando el doctor Donald Thomas hizo una publicación de los 100 pacientes curados con leucemia aguda linfoblástica y que habían sido exitosos, y esto, bueno, con esto ganó el Premio Nobel de Medicina en 1990. El doctor Donald Thomas murió el año pasado. Y como les decía, durante la historia del trasplante ha habido grandes avances, sobre todo en relación a los diferentes tipos de trasplante, los diferentes progenitores hematopoyéticos, fuentes de los progenitores, mejores esquemas de acondicionamiento y sobre todo también mejores esquemas para prevenir enfermedad de injerto contra huésped e infecciones, como vamos a ir viendo durante el largo de la plática. ¿Y cuál es la distribución de estos centros? Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los centros, bueno, están en Europa, en Estados Unidos y, bueno, en Latinoamérica, en México y en algunos lugares del sur de América Latina. Y, bueno, en México, ¿cuántos centros hay? En México hay hasta el momento registrados 24 centros, casi el 70% están localizados en el Distrito Federal. ¿Y cuántos trasplantes se hacen? Es un estudio que se hizo en el 2010, pero que no ha cambiado mucho. ¿Cuántos trasplantes se hacen en México? Bueno, se calcula que en relación a los trasplantes halogénicos se hacen de 6 a 10 por cada 10 millones de habitantes, y autólogos de 1 a 5 por cada 10 millones de habitantes. Por ejemplo, si consideramos que somos 130 millones de habitantes, se harían de 13 a 60 trasplantes autólogos por año. Entonces son insuficientes para la población que tenemos, y aparte de que se hacen poco, no se reportan. Aquí está un grupo internacional donde deberíamos de reportar. Y en el 2010, por ejemplo, había 21, ya quedamos que ahorita hay 24 centros, y de esos solo reportan 5, si no es que ahora hay menos. Entonces, aparte de que se hacen poco trasplantes, no los reportamos. Y bueno, algo muy importante es cuál es la realidad de nosotros como latinos cuando un paciente requiere un trasplante como una terapia curativa. Solo del 20 al 30% va a tener un donador HLA compatible. Y de ese 70% que no tiene un donador, ¿qué es lo que pasa? Pues solo un tercio va a tener posibilidad de buscar en un registro internacional un donador no relacionado, y de ese tercio solo 1 de cada 10 va a tener un donador compatible. Entonces dense cuenta, como de este 70% que no tiene un donador relacionado, solo se realizarían 2 trasplantes más o menos, 2 o 3. Sin embargo, dado que se ha podido traspasar la barrera inmunológica,